¿Qué tal, amigos? Les saluda con gusto el profe Camacho. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy voy a intentar explicar lo que es una prueba de hipótesis. Acompáñenme, por favor. Primeramente vamos a explicar lo que es un estadístico inferencial. Se dice que los estadísticos inferenciales se utilizan, o mejor dicho, utilizan una muestra aleatoria de datos tomada de una población. Esto lo hacen con el fin de describir y hacer inferencias, es decir, obtener conclusiones a partir de premisas. Y todo esto, pues, es acerca de una población. Los estadísticos inferenciales son valiosos cuando no es conveniente o posible examinar cada miembro de una población entera. Por ejemplo, no es nada práctico medir el diámetro de cada clavo fabricado en una acería, pero nosotros podemos medir los diámetros de una muestra aleatoria representativa de los clavos y la información obtenida pues nos va a ayudar a encontrar generalizaciones sobre los diámetros de todos los clavos que se producieron en esa acería. Bien, esta es una introducción, pero ¿qué es una prueba de hipótesis? Miren, una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia que nos proporcione una muestra de datos. Entonces nosotros vamos a tomar una muestra de una población y esa muestra nos va a permitir, en este caso, pues, determinar si se puede aceptar o rechazar una afirmación que se haga de una población de estudio. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Esta es otra característica importante, que se van a estar trabajando dos hipótesis en este tipo de ejercicios, en las pruebas de hipótesis. Y estas dos hipótesis son conocidas como la nula y la alternativa. ¿Qué preguntas podemos responder o contestar con una prueba de hipótesis? Por ejemplo, cuando alguien se pregunta, ¿tienen los estudiantes de primer semestre de universidad una estatura media diferente de 66 pulgadas? Entonces nosotros podemos responder este tipo de planteamientos gracias a las pruebas de hipótesis. Pero bien, vamos a indagar en lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Vamos a estudiarlas un poco. Para empezar, miren, estas dos hipótesis se dice que son dos enunciados que no pueden ocurrir al mismo tiempo acerca de una población. Una prueba de hipótesis se va a utilizar, o mejor dicho, va a utilizar los datos de la muestra para ver si se puede rechazar la hipótesis nula. Y bueno, la hipótesis nula la vamos a estar representando generalmente como mediante una letra H mayúscula subíndice cero. Y esta hipótesis nos va a indicar que un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, etcétera, es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previo o en conocimiento especializado. Por otro lado, la hipótesis alternativa, la cual vamos a estar representando mediante la letra H mayúscula subíndice 1, dice que esta va a diferir de la hipótesis nula y nos va a indicar que un parámetro de una población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula, o sea, del supuesto valor. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto. Es considerada el complemento o la inversa de la hipótesis nula. Bien, vamos a ver los tipos de ensayos de hipótesis. Tenemos dos grandes tipos, el bilateral y el unilateral. Vamos a empezar con los unilaterales. Ahí tenemos un diagrama muy sencillo, muy claro de entender. El unilateral es conocido como de una cola, entonces tenemos nosotros, por la simbología que corresponde a las dos hipótesis, a la nula y a la alternativa, y tenemos en este caso a la izquierda y tenemos en este caso a la derecha. Entonces también son llamados de una cola. Y luego tenemos el ensayo bilateral. El ensayo bilateral es también conocido como de dos colas. Y aquí se nos plantea, pues, cómo se deben de plantear en este caso la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, pues son dos casos principales y en el caso del unilateral, pues se dividen en otros dos, ¿no? Bien, vamos a ver un ejemplo, así muy a grandes rasgos, ¿no? De lo que viene siendo en este caso
pues los ensayos de hipótesis. Dice, si suponemos que la investigación científica nos conduce a predecir qué hombres y mujeres difieren en cuanto a la concentración media de testosterona, fíjense cómo se podría plantear la hipótesis nula. En este caso, H subíndice 0 dice, este símbolo va a representar la media de la población. Dice, la población de los hombres va a ser igual a la población de las mujeres. Entonces, vean cómo nos quedaría. La concentración media de testosterona en hombres y mujeres es igual, ya que la hipótesis nula se plantea para ser rechazada. Eso ya lo habíamos manejado anteriormente. El objetivo de la prueba de hipótesis es buscar que la hipótesis nula se rechace. Y por lo tanto, ¿cuál sería la hipótesis alterna o alternativa? Pues sería que la población de los hombres sea diferente a la población de las mujeres en cuanto a la concentración media, ¿verdad? Entonces, aquí lo englobamos en un enunciado, dice la concentración media de testosterona en hombres y mujeres sencillamente es diferente. Bien, vamos a seguir. Hay dos tipos de errores que se pueden cometer cuando se trabajan las pruebas de hipótesis, el error tipo 1 y el tipo 2. Para empezar aquí voy a poner un paréntesis. Hay que reconocer que ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta. Pues es que la prueba de hipótesis se basa en probabilidades y siempre existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta. Cuando nosotros realizamos una prueba de hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores, el uno y el 2. Vamos a definirlos y explicarlos. Miren, el error tipo 1 consiste en lo siguiente. Si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, se está cometiendo un error de este tipo. Y la probabilidad de cometer un error del tipo 1 es, en este caso, vamos a representarlo mediante la letra alfa, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Es decir, nosotros vamos a establecer un nivel de significancia, como una especie de margen que nosotros estamos dispuestos a aceptar como una probabilidad de estar equivocados al rechazar la hipótesis nula. Por eso, para reducir este riesgo, se debe utilizar un valor menor para alfa. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si ésta realmente existe. Eso es cuanto al error tipo 1. Pero veamos en qué consiste el error tipo 2. Miren, dice, cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, vamos a cometer el error de tipo 2. Dice, la probabilidad de cometer un error de este tipo es beta, vamos a representarlo mediante la letra griega beta, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese de que el tamaño de la muestra sea pues lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando ésta realmente exista. Ahora, ¿qué tipos de pruebas de hipótesis tenemos? Miren, hay más de dos, pero vamos a reconocer que dos de los más usados, de los más importantes, son el de la distribución normal Z, que suele usarse para muestras grandes, es decir, de 30 datos o más, pero también tenemos la distribución normal T de student, que suele utilizarse para muestras pequeñas, sobre todo cuando tenemos menos de 30 datos, pues a lo mejor aquí nos convendría usarlo. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar una prueba de hipótesis mediante la prueba de distribución normal Z. Miren, antes de ello, quisiera yo explicar un poco sobre la distribución normal Z. Vean este gráfico. Este gráfico es conocido como la campana de Gauss o curva normal y suele utilizarse para representar situaciones que ocurren en la naturaleza, en las ciencias sociales, en la industria, en la investigación. Realmente, toda el área de esta área, perdón, de esta curva normal o de esta campana, en términos de probabilidades equivale a un entero, es decir, al 100%. Entonces, la mitad, pues lógicamente que en relación a probabilidades sería el 50% o el 0.5. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a añadir nada más una aclaración. Por ejemplo, imaginen que nos piden encontrar el área de esta figura. Vean, es un pedacito de área sombreado, color azul o morado. Y nos dan el valor de la derecha de Z, dice, está en 1.5 y tenemos que conocer cuánto mediría esa área. Entonces, generalmente para la distribución normal se hace uso de una tabla y unos registros que ya vienen ya predeterminados, registros de la distribución normal estándar, y a partir de ahí se van sacando unos valores para poder saber pues cuál sería determinado pedazo de área, ¿no? Por ejemplo, vean, miren,
Aquí en este caso toda el área mide un entero, ¿verdad? Estamos hablando de que ese entero representa pues el 100% de probabilidades de ocurrir. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer esta área, la área sombreada, para empezar tendríamos que consultar el valor de Z, ese que nos están dando al principio, que es 1.5. ¿Cómo trabaja aquí a la derecha tenemos una copia de la tabla? Miren, 1.5, primero buscamos el 1, el 1.5, ya tenemos los dos primeros dígitos, ya no necesitamos más. A veces el valor de Z tiene más dígitos, más decimales, pues ya se va recorriendo uno a través de las columnas. Pero aquí pues nada más nos movimos por la fila 1.5 y escogemos el primero porque es 1.50 y nos da un valor de 0.9332. Entonces, ¿qué hacemos con ese valor? Pues al entero que representa toda el área de la curva, se le va a restar 0.900, bueno, 0.9332 y ya nosotros vamos a obtener esa diferencia, es decir, esta área sombreada, nos da 0.0668. Entonces, eso equivale en términos de porcentaje a 6.68% de área. Eso es lo que equivaldría en términos. Entonces, más o menos así funciona. Nada más lo recalco para tenerlo en claro. Bien, aquí aclaramos que si la prueba es con una muestra mayor que 30 elementos extraídos al azar de una población normal, con una media y desviación estándar, la distribución de probabilidad que se recomienda usar es la normal, ¿verdad? La distribución Z. Vean la fórmula, esta es la que va a utilizar la distribución normal. Z, para obtener el valor de Z, dice que hay que hacer una división. Dice, aquí tenemos X barra horizontal en la parte superior, se le conoce como media de la muestra, o sea, ocupamos ese dato, menos, y luego tenemos un símbolo matemático que va a representar la media de la población. Y luego todo eso va a ir dividido, observen, entre la desviación de estándar de la población, que tiene este símbolo, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que viene representado con n minúscula. Esos son los 4 datos que nosotros necesitaríamos para trabajar pues un ensayo de este tipo, ¿no? Aquí voy a aclarar que para determinar si la hipótesis nula se va a rechazar o no, pues va a ser necesario comparar el valor de Z que se ha calculado con la fórmula, en este caso con un valor crítico. El valor crítico establece las regiones de rechazo, por lo que si el valor de Z calculado cae dentro de dichas regiones, se dice que se va a proceder a rechazar la hipótesis nula. Entonces vean, aquí habíamos visto anteriormente los tipos de ensayos, aquí desde el de dos colas o bilateral. Vean, las regiones de rechazo caen en las orillas, el de unilateral o de una cola a la derecha, a la región de rechazo, vean dónde cae, y el unilateral o cola o de una cola, pero a la izquierda, ¿vale? Entonces, pues aquí hay que establecer también un valor crítico para el rechazo de esa eh, hipótesis nula, ¿no? A ver si cae dentro de esa área, de esa región. Y aquí voy a aclarar algo. Miren, los valores críticos para Z se obtienen a partir de probabilidades del área bajo la curva, que ya expliqué un poquito hace rato. Estos valores se eligen en función del tipo de ensayos, ya sea bilateral o unilateral. Y el nivel de confianza de 95% de certeza que nos va a dar un error de significancia de 0.05 o 99% de certeza que sería un error de, en este caso, alfa igual a 0.01. Entonces, si el ensayo es unilateral, este sería por los valores críticos 1.645 para 95%, en este caso, de confianza o de certeza. Y para el 99% sería 2.33. Pero si es bilateral o de dos colas, pues en este caso sería 1.96 para el 95% de confianza y 99%, para el 99% sería 2.58. Esta tabla va a ser muy útil. En un momento más vamos a trabajar un ejercicio y vamos a ver, este, vamos a darle uso. Vamos a ver el primer ejercicio. Dice, ejemplo, un investigador afirma que el tiempo que tarda en presentarse una respuesta inmunológica debido al estrés se distribuye normalmente con una media de 20 horas y una desviación estándar de 4 horas. Frente a este estudio, otro investigador supone que la media debería de ser mayor y para probar su hipótesis toma una muestra de 70 observaciones
procedentes de la misma población, obteniendo como resultado una media de 23 horas. Hay que verificar, nos pide el ejercicio, si la afirmación del investigador es realmente cierta y debemos de utilizar un intervalo de confianza, o mejor dicho, un valor de confianza del 95%. Entonces, primero recabamos los datos. Miren, la media de la población son 20 horas, porque aquí nos menciona que pues, la respuesta inmunológica debido al estrés se distribuye normalmente con una media de 20 horas, ¿verdad? Y luego nos dan la desviación estándar de 4 horas. Aquí también es un dato que ya nos lo proporcionan. Por aquí estaba. Déjenme lo verifico. Dice, y una desviación estándar de 4 horas. Aquí está. Bien. Y luego, para la muestra, pues van a ser 70 muestras. Aquí no lo menciona, ¿verdad? Dice que para probar esa hipótesis se va a tomar una muestra de 70 observaciones. Y la media que se obtiene sobre esas observaciones de esa muestra es de 23 horas. Entonces, vean, vamos, paso número 1, para empezar con nuestra prueba de hipótesis. Vamos a plantear las hipótesis. Esta definitivamente va a ser una hipótesis unilateral o de una sola cola a la derecha. Porque miren, la hipótesis nula nos dice que la media poblacional sería menor o igual a 20 horas. Por lo tanto, la hipótesis alternativa a lo contrario sería que la media poblacional sea mayor a 20. Entonces, como es mayor, este mayor nos indica que va a estar a la derecha, en este caso, la región de rechazo. Ese sería el paso 1. Paso número 2, vamos a seleccionar el nivel de significancia. Habíamos dicho que se quiere manejar un nivel de confianza del 95%, por lo tanto, en este caso, el valor crítico para el nivel de significancia va a caer en un 0.05. Paso número 3, se va a elegir el valor estadístico de prueba. Entonces, como el tamaño de la muestra es mayor a 30, son 70 muestras para este ejercicio, pues nos conviene utilizar, como se ve mencionado, la distribución Z o la distribución normal. Y aquí mencionamos que es como las hipótesis están indicando una dirección mayor que o menor que, pues el ensayo es de tipo unilateral y el valor crítico de Z para un ensayo unilateral con una confianza del 95 va a ser de 1.645, que ya lo habíamos visto en la tabla anterior, ¿verdad? Para un 95%, y si era unilateral, el valor sería, el valor crítico, 1.645. Vamos a sustituir datos en la fórmula. Vean, ese es el paso que continúa. Vean cómo la media de la muestra es 23, la media poblacional es 20, la desviación estándar 4 y el tamaño de la muestra 70. Y todo lo demás ya es aritmética, 23 menos 20 es 3 y 4 entre raíz de 70 es 0.478. Eso nos daría igual a 6.276. Ese sería. Entonces, vamos a formar la regla de decisión. Como nos dio 6.276, ojo, ese valor es mayor, en este caso, a lo que habíamos nosotros recalcado que se iba a obtener como confianza del 95%, que es 1.645, vean. Entonces, si es mayor, nuestra conclusión va a ser que la hipótesis nula se va a rechazar. Y con una confianza del 95% podemos concluir que la media de la población va a ser significativamente mayor que 20 horas. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. ¿Cuál era la hipótesis alternativa? Lo voy a regresar un poquito. Que la media tendría que ser mayor a 20, la media poblacional, ¿verdad? Entonces, y significativamente, ¿verdad? Más o menos lo que se debe trabajar. Por mi parte sería todo. Nada más aquí yo les recomendaría un ejercicio que intenten hacerlo ustedes en el programa de Excel. Es un gerente de ventas de libros universitarios, afirma que en promedio sus representantes de ventas realizan 40 visitas a profesores por semana. Varios de estos representantes piensan que realizan un número de visitas promedio superior a 40. Una muestra tomada al azar durante 33 semanas reveló un promedio de 42 visitas semanales y una desviación estándar de 2 visitas. Utilice un nivel de significancia del 95% para aclarar esta situación. Aquí lo único que yo les adelanto es que para este tipo de ejercicios pues se va a realizar otra vez una distribución normal Z, porque si nosotros vemos el tamaño de la muestra son 33 semanas, ya supera los 30 y se recomienda que cuando sea mayor o igual a 30, pues en este caso
sea la distribución normal circle. Pues muchas gracias. Con esto cerramos. Les mando un cordial saludo. Fuerte abrazo.